Curso de Arduino básico para educación secundaria. Episodio 2. Entradas y salidas digitales. Bienvenido de nuevo al curso básico de Arduino para educación secundaria. En este episodio aprenderás qué son las entradas y salidas digitales y cómo utilizarlas. El material necesario para seguir este episodio es una placa de Arduino Uno, 2 diodos LED, 2 resistencias de 220 ohmios, una resistencia de 10 kiloohmios, un pulsador, una protoboard y cables de protoboard macho. Para empezar, se recomienda montar el esquema que se muestra en pantalla. A la izquierda puedes ver el esquema eléctrico del circuito y a la derecha el conexionado entre los componentes de la placa de Arduino. Presta especial atención a los diodos LED, que tiene la polaridad mostrada en pantalla. El ánodo es la patilla en la que se ve el electrodo interior más pequeño y el cátodo es la patilla en la que se ve el electrodo interior más grande. Se recomienda también tener en cuenta que los cables de tierra se suelen poner de color negro y los de alimentación de color rojo. En este curso emplearemos los cables verdes para conectar la salida y los de color naranja para conectar las entradas. Tal y como queda configurado el circuito mostrado en pantalla, tendremos dos salidas digitales en los pines 11 y 12 y una entrada digital en el pin 10. Tal y como ocurre con las puertas lógicas y el resto de electrónica digital, en Arduino las entradas y salidas digitales pueden tener dos valores distintos, 0 o 1, o dicho de otra manera, apagado o encendido. Y estos valores pueden ser controlados desde Arduino mediante el código que escribamos. Cuando en el código especificamos que la salida 11 esté a 0, lo que estamos haciendo es cortocircuitar a tierra esa salida, por lo que el LED se mantendrá apagado. Si por el contrario especificamos que esté a 1, se pondrá esa salida a 3,3 voltios o a 5 voltios dependiendo del modelo concreto de Arduino que tengamos, de forma que se encenderá el LED. Las resistencias se colocan para limitar la corriente que circula por la salida digital. Por supuesto, podemos controlar cualquier otro dispositivo que responda a los estados de apagado y encendido, como puede ser una lámpara a través de un relé o un motor a través de una etapa de potencia o puente H. Esto se verá en próximos episodios. De forma parecida a como ocurre con las salidas digitales, las entradas digitales tienen dos valores o estados posibles. Si queremos que Arduino interprete una entrada como 0 o como apagado, pondremos esa entrada a tierra, es decir, 0 voltios. Si por el contrario se requiere poner esa entrada a 1 o encendido, se pondrá a 3,3 voltios o 5 voltios dependiendo de la versión de Arduino que utilicemos. Es por esto último que en el esquema que utilizaremos en este episodio se ha colocado un pulsador. Tal y como está configurado, al pulsarlo se pone el pin 10 de Arduino a tierra, por lo que la placa lo interpretará como un valor 0 o apagado. Si se suelta el pulsador entrará un 1 o valor de encendido al estar conectado a la alimentación a la placa por medio de lo que se conoce como una resistencia de pull-up. También se puede sustituir el pulsador y la resistencia por un conmutador. Las entradas digitales nos permitirán tener control sobre el programa y decidir sobre la ejecución del mismo. También nos permitirá conectar sensores del tipo todo o nada como sensores de presencia o luz o incluso teclados como el mostrado en pantalla. Ahora que entendemos qué son y para qué sirven las entradas y salidas digitales, veamos cómo utilizarlas con un ejemplo sencillo. Programando entradas y salidas digitales. En el episodio anterior vimos cómo cargar un ejemplo en el que hacíamos parpadear un LED en la placa de Arduino. Al igual que en nuestro esquema, Arduino Uno trae preconfigurado un LED interno conectado a la patilla 13 que podemos utilizar si lo consideramos necesario. Esto no implica que esta patilla deba utilizarse únicamente como una salida, también se puede utilizar como entrada. En el entorno de programación de Arduino encontramos dos partes principales, Setup o configuración y Loop o bucle. El contenido que se encuentra en Setup se ejecutará una vez desde el momento en el que se conecte la alimentación o se pulse el botón de Reset. A continuación, se ejecutará el código en Loop, pero a diferencia del código en Setup, el código en Loop se ejecuta una y otra vez de forma iterativa, como su nombre indica, es un bucle. En cualquier momento podemos incluir comentarios que serán ignorados por el programa. Para hacerlo, escribiremos dos barras y a continuación el comentario. Para empezar, tenemos que especificar a Arduino qué patillas utilizaremos como entrada y qué patillas utilizaremos como salida. Esto se hace mediante la función pinMode. Esta función admite dos parámetros separados por una coma. El primer parámetro es el número de pin a utilizar
y el segundo es si será una entrada input o una salida output. Ten en cuenta que después de cada línea de código y antes de los comentarios es necesario acabar con punto y coma, pues así lo requiere la sintaxis del código. Definiremos la entrada del pin 10 escribiendo pinMode 10 input. Las salidas se definirán como pinMode 11 output y pinMode 12 output. También podríamos definir la patilla del pin 13 como salida para utilizar el LED interno de Arduino. Hemos definido las entradas y salidas digitales en setup, porque solo nos interesa que se ejecute una vez esta parte del código. Podemos hacer ahora que, por ejemplo, los LED parpadeen indicándole a Arduino que los enciende y los apague, escribiendo el siguiente código. Para encenderlos escribiremos Digital Bright 11 High y Digital Bright 12 High, de forma que escribimos un valor alto, nótese la traducción del inglés. Y para apagarlos escribiremos Digital Bright 11 Low y Digital Bright 12 Low, de forma que escribiremos un valor bajo en esta salida. Como el código contenido en loop se ejecuta de forma iterativa infinitas veces, se encenderán los LED y se apagarán, y de nuevo volverá a suceder una y otra vez. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que Arduino puede procesar este código varias cientos de miles de veces por segundo, por lo que no nos daría tiempo a ver cuándo se apaga y cuándo se enciende cada LED. Es por esto que utilizaremos la función delay, o de retardo, para indicar a Arduino que espere un determinado tiempo para que podamos ver los eventos conforme ocurren. La función delay admite un parámetro de tiempo especificado en milisegundos. Si escribimos por ejemplo delay 1000, Arduino esperará un segundo antes de ejecutar la siguiente instrucción. Probaremos a poner un delay entre el apagado y el encendido, y entre el encendido y el apagado, de forma que los LED se mantengan un segundo encendidos y un segundo apagados. Le damos a subir para llevar el programa a la placa. Como podemos ver, los LED se encienden durante un segundo y se apagan durante un segundo de nuevo. Podemos hacer un efecto zigzag escribiendo en el código de encendido y apagado, de forma que cuando se encienda un LED se apague el otro y viceversa. También podemos disminuir el tiempo, por ejemplo, a 200 milisegundos para ver los cambios más rápido. Podemos querer que el programa se ejecute normalmente, pero si se pulsa el interruptor deje de ejecutarse. Para ello emplearemos la función condicional if y else, o si y si no. Escribiremos if con paréntesis y corchete, y en el interior de los corchetes escribiremos lo que queremos que se ejecute ante una determinada condición que expresaremos dentro de los paréntesis. A continuación escribiremos else con corchete, donde escribiremos lo que se debe ejecutar si no se cumple la condición. En cualquier momento puedes seleccionar todo el código, dar con el botón derecho y clicar sobre autoformato para ordenar un poco el código. Debido a la configuración eléctrica del pulsador, normalmente la entrada 10 estará en valor alto o 1, y cuando pulsamos se pone en valor bajo o 0. Si queremos que el programa se ejecute normalmente, es decir, cuando no pulsamos, escribiremos entre los paréntesis Digital Bright 10.
Digital Read devuelve el valor escrito en la entrada, de forma que si en la entrada encontramos un 1 o 5 voltios, se ejecutará el programa, y si no, sucederá lo que escribamos en else. Podemos escribir en else que se apaguen los LED. Si subimos este programa, podemos comprobar la ejecución del mismo. Como decíamos anteriormente, normalmente se ejecuta el programa, pero si pulsamos el interruptor, se ejecuta lo que contiene else. Se apagan los LED. Hasta aquí llega el segundo episodio del curso de Arduino básico para educación secundaria. En este episodio has aprendido a controlar entradas y salidas digitales. Puedes estudiar otros códigos de ejemplo como los incluidos en Arduino en la sección de ejemplos. Te invito también a hacer tus propios ejemplos partiendo de lo que hemos visto en el curso. En el próximo episodio aprenderás a leer valores de entradas analógicas. Gracias por tu atención. Un saludo.